gozosa, agradecida del Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios nos da es bueno? Amén. Y quiere darnos aún mucho mejor. Amén. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo sobre el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Por allá atrás tenemos a de Lucas, que yo creo que va a ser un predicador también, o un pastor, porque a él le gusta poner mucha atención cuando nosotros hablamos, los pastores. Y ese niño es un niño bendecido desde el vientre de su mamá. Y precioso niño. Entonces vamos a estar compartiendo el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Pero voy a dar una pequeña introducción sobre el capítulo 3, el capítulo anterior, para no entrar así y podamos mejor llegar a entender lo que este capítulo 4 del Evangelio de Lucas nos quiere transmitir. Y si leemos el capítulo, lo voy a parafrasear así por arribita. El capítulo 3 vemos que aparece Juan el Bautista. Si los que estamos estudiando en el Antiguo Testamento, que como dijo el pastor, les animo a que se unan a los estudios si no están asistiendo. Es algo maravilloso que estamos compartiendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Y vemos que en el último libro de la Biblia, Malaquías, pues hay 400 años de silencio donde Dios no habla al pueblo de Israel, y ese silencio se rompe cuando el ángel le habla a Zacarías. Hace poquito el pastor predicó sobre eso y le anuncia que su esposa iba a tener un hijo que era estéril, Juan el Bautista. Entonces nace Juan el Bautista y dice que él andaba por el desierto vestido de piel de camello y comía miel silvestre. Y él empezó a predicar porque Dios le habló a predicar el arrepentimiento. Acuérdense, 400 años que el pueblo no escuchaba la voz de Dios. Y Dios levanta a este profeta, a Juan, a predicar el arrepentimiento. O sea, él había sido llamado a predicar este mensaje. ¿Para qué? Para que el pueblo se volviera a Dios antes que llegara Jesús. ¿Por qué? Porque la nación de Israel no había sido tan productiva en lo que a Dios se refiere. Y saben que cuando la nación de Israel se alejaba de Dios, pues venía un juicio sobre ella. Lo estuvimos viendo en la clase pasada del libro de Jueces. Pero así mismo pasa hoy en día con el ser humano. Cuando nos alejamos de Dios, viene juicio sobre nosotros. Y entonces Juan los empieza a alertar, a comunicar este mensaje de parte de Dios. Y le dice que si no producían frutos que demostraran un verdadero arrepentimiento, o sea, el hacha estaba puesta para cortar de raíz el árbol y echarlo al fuego. Y eso se refiere a la vida nuestra. Debe de haber un arrepentimiento que se note, que se vea si verdaderamente estamos en Dios y le amamos y ha sido nuestro Salvador y hemos tenido un nuevo nacimiento. Y dice que Juan empieza a predicar y ven a qué nombre diferente, porque se acuerdan que los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían esas vestimentas, pero Juan era diferente, se vestía distinto. Me imagino que eso debe haber sido un poquito de choque, pero lo que él traía era algo tan poderoso de parte de Dios que dice que la gente empezó a venir a él para ser bautizada. Y él le decía: arrepiéntense, ustedes son una mala generación, están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y dice que la gente venía a bautizarse. Y entonces él empiezan a venir primero un grupo. Y dice que primero le dice al primer grupo que viene, ellos le preguntan: ¿y qué tenemos que hacer? ¿En qué consiste ese arrepentimiento? Y él le explicó de forma muy sencilla a ese primer grupo. Le dice: no vivan solo para ustedes, o sea, no vivan solo pensando en ustedes mismos, ni pensando solo en su familia, sino compartan con los demás. Compartan un plato de comida, compartan ropa, compartan a Jesús, compartan las buenas noticias de salvación. Hoy sería para nosotros eso. O sea, no seamos egoístas, seamos dadivosos.
eso le estaba diciendo Juan a ese primer grupo que venía. Acuérdense que él era un profeta y sabía la necesidad del pueblo. Dice que vino un segundo grupo, y aquel grupo que vino a bautizarse, y Juan seguía: arrepiéntense, arrepiéntense. Él estaba bautizando para arrepentimiento de pecado, de bautismo en agua. Cuando la persona cree, ya después de mayor, que cree que es un pecador, que ha estado alejado de Dios, y se bautiza en agua por inmersión. Y entonces este segundo grupo eran los cobradores de impuestos. Esta gente, publicanos, cobradores de impuestos, ellos cobraban, hoy podríamos decir, los cobradores de taxes, los que cobran los taxes de las casas, de las propiedades, y ellos dicen que cobraban más de lo justo, o sea, ellos engañaban a la gente. Entonces Juan le dice que se arrepintieran, que recaudaran lo que era correcto, que no le pidieran más al pueblo. ¿Por qué? Porque esta gente eran muy avaras y querían acumular mucho dinero para sí, tenerlo todo para sí. Y entonces vemos otro tercer grupo que viene a bautizarse, que eran los soldados de aquel tiempo que servían en el ejército, y ellos le dicen: ¿qué haremos? Le dicen a Juan: ¿qué haremos? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Y Juan le dice: no hagan falsas acusaciones a nadie, o sea, no hablen cosas de otras personas que no es verdad, con el fin de desacreditar a las personas. Y así le sigue animando a todo tipo de personas allí en Israel que se bautizaran. Y él transmitió un mensaje sencillo para cada una de estas personas. Juan transmitió ese mensaje sencillo de arrepentimiento y le explicaba a la gente de qué tenían que arrepentirse, que es un mensaje que hoy tú y yo podemos entender fácilmente. O sea, cualquier persona que desempeñe cualquier oficio, cualquier ocupación, cualquier nivel social, puede entender fácilmente que si verdaderamente se ha arrepentido de su vida pasada, de estar lejos de Dios, haciendo las cosas como bien nos parece, debemos de tener un fruto, ¿verdad? Un fruto que se vea. Como dice la palabra, decía Juan, un fruto digno de arrepentimiento. Y también Jesús lo menciona. O sea que el árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto. Si se da un buen fruto, pues es un buen árbol. Si no hay un buen fruto, no es un buen árbol. Entonces vemos que Juan sigue predicando, estamos en esa escena, y en eso aparece el Señor Jesús. Y el Señor Jesús viene para que Juan lo bautice. Juan no lo quería bautizar, pero si lo leen ahí bien todo lo que pasa, hasta que él le dice: sí, me tienes que bautizar. Y Juan bautiza a Jesús cuando va a empezar su ministerio, casi ya de 30 años, y lo bautiza igual por inmersión en agua, como la palabra nos enseña. Y Juan, cuando lo ve venir, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo en las clases esta semana? Los corderos que habían que sacrificar por el pecado. Bueno, Jesús es ese cordero que venía a morir por nosotros, que vino a morir por nosotros. Y Juan lo estaba diciendo porque muchos creían que Juan era el Mesías, el Cristo esperado, pero Juan aclara a toda aquella multitud que había allí que estaba bautizando: no soy yo, ese que viene es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ocurrió algo muy llamativo. Cuando Jesús fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, sino que se manifiesta en varias cosas, veremos alrededor a través de la palabra. Como paloma, y se oyó en el cielo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en que me complazco en lo que ha hecho él. Porque Jesús no se tenía que bautizar. ¿Por qué? Porque Jesús no se tenía que arrepentir de nada. Porque Jesús era hombre, nacido de María, pero era Dios también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que hizo nido en el vientre de María, produciendo a Jesús. Y María le dio la parte humana. Por eso se llama Hijo del Hombre y Hijo de Dios. Pero Jesús lo hizo para que se cumpliera toda justicia del Padre. Y vemos que en ese tiempo que estaba Juan el Bautista, se bautiza Jesús,
Herodes, que era un hombre muy malvado, que gobernaba en ese tiempo, pues tenía la mujer, le quitó la mujer a Felipe su hermano, y Juan lo corrigió. A él no le gustó porque era un hombre muy orgulloso y muy imperativo, y dice que mandó a Juan a la cárcel. Después todos sabemos que al final le mandó a cortar la cabeza, le quitó la vida, solo porque ya estaba en él el rechazo a Juan, porque Juan lo había corregido. Pero también se cumple la palabra que Juan dijo que él tenía que menguar para que Cristo creciera. Hoy también tú y yo, la palabra nos enseña que debemos de menguar en nuestros deseos, en nuestro ser, en cómo hacemos las cosas, que a veces creemos que las hacemos a nuestra manera, pero Jesús nos está diciendo: mengua en cómo tú eres, porque yo quiero crecer en ti a través del poderoso Espíritu Santo. Y ya haciendo aquí este recuento, vamos a entrar ahora en el capítulo 4 de Lucas. Y el mensaje de hoy lo he titulado Aprendiendo de la tentación de Jesús. Cuando oímos tentación, sabemos que Jesús fue tentado. Pero no fue tentado solo en el desierto. Jesús fue tentado durante todo su ministerio. Creo que todas las cosas no se recogen acá en la palabra, pero Jesús fue muy tentado. Dice que fue tentado en todo, más que tú y que yo. Y vemos que en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, los hechos relatan a Jesús en el aspecto humano. Acuérdense que Jesús era hijo del hombre y hijo de Dios. Tenía de hombre, ¿por qué? Porque nació del vientre de María, pero era hijo de Dios por el Espíritu Santo, que fue el que puso ese nido, engendró en el vientre de María. Entonces, en nosotros también hay dos naturalezas. Está la naturaleza humana, cuando nacimos de papá y mamá, y está la naturaleza espiritual, si hemos nacido de nuevo y hemos recibido a Jesús como Dios y Salvador. Dice que el Espíritu Santo ha venido a vivir dentro nuestro, a hacer morada dentro nuestro, o sea, un nacimiento el día que nacimos aquí de mamá y papá, y un nacimiento espiritual el día que nacimos de nuevo. Pero con la diferencia que Jesús no tuvo pecado. Él nació sin pecado. Nosotros sí, desde que nacimos, heredamos el pecado de Adán y Eva. O sea, ¿qué es pecado? Eso que hay dentro de cada ser humano que nos lleva a hacer el mal, que nos lleva a hacer lo malo. A veces nosotros pensamos, bueno, nosotros no somos malos porque, o decimos, yo no le hago mal a nadie, yo trato de ayudar a todo el que pueda. Sí, eso está bien y es muy bueno. Pero la palabra lo dice y nosotros sabemos que dentro de nosotros está el mal. O sea, ese hombre caído, esa naturaleza caída que nos lleva a hacer cosas a unos más, a otros menos. Pero por eso vemos las noticias, escuchamos padres que matan a hijos, personas en esta semana oí, un señor limpiando en un shopping center, le cayeron con un puñal y le dañaron toda su cabeza. Por gusto, ese hombre no hizo nada. Entonces, el ser humano tiene la simiente del pecado, de hacer el mal, que en unos se desarrolla más, en otros menos. Pero todos, dice la palabra, somos pecadores, por eso necesitamos un Salvador. Y a eso vino Jesús. Entonces Jesús, después que fue bautizado, dice la palabra, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Él estuvo 40 días en ayuno antes de empezar su ministerio. Y nos preguntamos, ¿qué es tentación? Porque a veces decimos, ay, soy tentada a comerme un dulce y no quiero subir de peso, soy tentada a decir una palabra fea y no la quiero decir. Pero una tentación, que la vamos a ver acá en el ámbito espiritual, es que una persona es seducida o inducida a hacer el mal. Es algo que hay dentro nuestro, que nos impulsa a hacer lo malo. O sea, es una debilidad. Y eso quiere destruir los planes buenos que Dios tiene para ti y para mí. Porque todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Entonces, cuando somos tentados, es para que salga eso malo que hay en nosotros y nos destruya.
y destruya todos los planes que Dios tiene con nosotros. Y esto lo explica Santiago 1, del 12 al 17. Vamos a ver ahí, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. O sea que la palabra nos llama bienaventurados si resistimos la tentación. Dice que Dios ha prometido a los que le aman: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pongan ojo a esto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Bueno, concupiscencia es el deseo que hay dentro nuestro de hacer lo malo. Dice, es atraído, es algo que nos atrae como un imán a hacer lo malo y nos seduce. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es como una gestación de embarazo. Algo nos atrae, lo empezamos a crear en nuestra mente, malo, y después acabamos haciéndolo. Dice, amados míos, mira lo que dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios. No es rey, o sea, no se equivoquen. Toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, o sea, de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, yo quiero decirle hoy que Dios no tienta a nadie a hacer el mal. Aquí lo dice claramente la palabra. Eso viene del deseo que hay dentro nuestro cuando somos sometidos e inducidos por las fuerzas demoníacas que no vienen de Dios a hacer lo malo. Dios no puede dar, yo quiero que esto quede bien claro, iglesia, en ti hoy. Dios no puede dar lo que no tiene. Dios no tiene muerte. Dios no tiene tragedias. Dios no tiene mentiras. Dios no tiene chisme. Dios no tiene traición. Dios no tiene adulterio. Dios no tiene separación. Dios no tiene mentiras. Dios no tiene nada malo. Todo lo que Él da es bueno en gran manera. Yo quiero que usted lo repita. Todo lo que Dios da es bueno en gran manera. Él no tiene queja, Él no tiene traición, Él no tiene nada de eso. Porque a veces pensamos, y escuchamos, Dios me mandó esta enfermedad, yo tengo que vivir con esto. O Dios me mandó esta tragedia, Dios me mandó esta situación, tengo que cargar yo con esta cruz. Eso no es cierto. Dios no manda nada malo. Su naturaleza dice su palabra, y ahí lo vemos y en otros pasajes. Todo lo bueno viene de Él. Entonces, ¿quién es el que manda lo malo? El enemigo de nuestras almas. Sabemos que estamos en una guerra espiritual. Desde que llegamos a este mundo, hay una guerra por destruirnos a ti, a mí, a nuestra familia y a todo lo que somos. Y mientras más nos tratamos de acercar a Dios, pues esa guerra se recrudece más. ¿Por qué? Porque como estaba explicando el pastor, el enemigo quiere llevarse la mayor parte de personas a la condenación eterna, ese lugar horrible que es para él y todos los ángeles que le siguieron, que se rebelaron a él, que son los que conocemos como demonios. Pero saben, nada malo viene de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted le mandaría un cáncer a su hijo o a su hija? No. ¿Le mandaría una desgracia a su familia? No. Entonces, si dice que Dios es bueno y todo lo que nos da es bueno, y nosotros que hacemos cosas malas, porque nuestra naturaleza es mala, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo vamos a pensar que Dios nos va a mandar las desgracias, las calamidades, las enfermedades? Eso no es cierto. Todo lo malo viene del enemigo de nuestras almas. Y Jesús fue tentado, fue llevado al desierto para ser tentado, pero por el mismo diablo. A veces nosotros decimos, el diablo me tentó. Mire, hay que tener cuidado, porque el diablo no está en todos los lugares. Él no es Dios, Él no es omnipresente.
Él no puede estar en una casa y en otra a la vez. Él está en un solo lugar. Lo que él tiene un ejército de secuaces, que son los demonios, los ángeles caídos. Y entonces están tratando, si nosotros le abrimos la puerta, están tratando de meterse en nuestras vidas para matar, para robar, para destruir la vida de Dios y todo lo de Dios que está en nosotros. Y Jesús fue probado en todo, lo vamos a ver ahora. Y él pasó la prueba, porque en él no había pecado, su naturaleza no había pecado. Era hombre, pero era Dios. Nosotros somos hombres y mujeres con naturaleza pecaminosa, pero tenemos dentro nuestro el Espíritu Santo si hemos nacido de nuevo y podemos vencer la tentación cuando venga. Y vamos a ver, vamos a aprender hoy sobre esto. Y vamos a ir a Lucas capítulo 4. Verso del 1 al 2. Y dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, acuérdense que cuando se bautizó descendió el Espíritu Santo sobre él, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días en ayuno. En el desierto, saben que el desierto es un lugar árido, donde hay fieras salvajes, donde no hay agua. Él no comió ni bebió nada en aquellos días, estuvo en ayuno. Y dice que después de esos 40 días, él tuvo hambre. Imagínense ustedes, cuando el hambre verdaderamente aprieta. Y esto que pasó aquí fue una guerra cuerpo a cuerpo entre el Señor Jesús y Satanás. ¿Por qué? Porque aquí, en el desierto, en esta tentación, fue donde Jesús venció a lo que él vino. Aquí se conquistó tu salvación y mi salvación, porque si Jesús hubiera caído, tú y yo hoy no tuviéramos la oportunidad del perdón de pecado y la vida eterna y restaurar esa comunión con Dios. Y esto de que estuvo 40 días en ayuno y tuvo hambre, nos recuerda al pueblo de Israel en el desierto. Dice que estuvieron 40 años por su incredulidad, por no confiar en la provisión de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de ellos, iglesia? Bueno, la palabra dice que murmuraron en contra de Moisés y Aarón, quejándose porque tenían hambre. Y acusaron a Dios de haberlos sacado del desierto para matarlos de hambre allí. A pesar de los milagros que habían visto, las maravillas que habían visto, porque lo hemos estado estudiando en estas semanas atrás, cómo Dios los había sacado de aquella tierra, seguían sin confiar en Dios ni depender de Dios. O sea que ellos permanecían en un espíritu de rebeldía. Y la prueba había puesto de manifiesto su incredulidad, la incredulidad del pueblo. No estaban dispuestos a someterse a Dios ni a obedecer su palabra. El Señor Jesús fue tentado en todo. Miren, fue tentado física, psicológica y espiritualmente. Y lo vamos a ver ahora aquí bien claro. Y sabemos que ese combate con el enemigo, con las fuerzas de maldad, hizo que él tuviera ese hambre en esos 40 días, pero Jesús no cedió ante esa tentación, porque él estaba ganando tu salvación y la mía. Y se iba a poner de manifiesto en esta tentación la capacidad del Señor Jesús de confiar en Dios Padre y en la obra salvadora que él había venido a hacer. En esa tentación del desierto, ojo con esto, Jesús recuperó lo que Adán había entregado. Adán entregó todo, Adán y Eva, todo lo que Dios les dio en el jardín del Edén. Edén es símbolo de plenitud, de gozo, de bendición. Y el hombre y la mujer, el primer hombre y la primera mujer, se lo entregaron todo a Satanás cuando se dejaron llevar por la tentación de la serpiente, que era el mismo diablo tentándolo. Y vamos a ver primero en lo físico. Vamos a ver cada uno de estos tres puntos que Jesús fue tentado. Vamos a ver ahí en Lucas 4, del 3 al 4, dice: entonces el diablo le dijo, empezó a hablar con él, porque
Él no nos habla a nosotros directamente, pero manda a sus secuaces. Entonces, vienen esos pensamientos a tu mente y a mi mente que a nosotros nos parece a veces que somos nosotros mismos los que nos estamos pensando. Pero son esas fuerzas que vienen a destruirnos, a ponernos duda de lo que Dios ha dicho. Y mira lo que le dijo. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué era lo que había allí en el desierto? Arena y piedra. Pero él tenía hambre, tenía una necesidad física. Y el enemigo viene a ponerle duda de quién verdaderamente era él. Fíjense que no estaba cuestionando si era Dios o no, sino lo desafió con la palabra que le dijo a que demostrara por medio de un milagro si verdaderamente era él el Hijo de Dios. Le estaba diciendo algo así, mira, fuiste enviado al desierto de la tentación, ¿para qué te vas a morir de hambre si tú tienes el poder de convertir esas piedras en pan? O sea, de crear comida para ti mismo. ¿Saben qué? Nosotros debemos de depender de Dios para la provisión. No de nosotros mismos, ni de tratar de nosotros, de hacerlo por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios medios, porque eso sería autosuficiencia. Nosotros debemos de confiar en el poder de Dios, y aceptar vivir por fe mediante su palabra, como lo hizo Jesús. Y ese hambre, ¿qué representa? Bueno, ese hambre representa el hambre del ser humano, los deseos del cuerpo. ¿De qué? Hambre de riquezas, hambre de dinero, hambre de lujos, hambre de comida, hambre de ser elogiado o elogiada, hambre de ser aplaudido, de llegar a ser alguien muy importante. O sea, cosas desmedidas que satisfacen nuestro cuerpo físico, nuestra carne. Por eso muchas veces como hombres o mujeres, cuando digo hombres, mujer igual, a veces nos afanamos en qué vamos a comer, qué vamos a vestirnos, cómo vamos a pagar las cosas, qué va a pasar el mes que viene, si no tengo mucha entrada este mes, cómo voy a vivir en los meses que vienen. Ese es el hambre que está hablando acá, ¿verdad? Y a veces el enemigo nos tienta con esto a nosotros y nos lleva a desconfiar de Dios y a hacer cosas que no debemos de hacer. Y miren, Jesús le respondió de la manera que tú y yo podemos identificarnos y imitar también lo que él hizo. No dialogó con el enemigo. Usted no debe dialogar con el enemigo ni yo. No nos debemos de poner a hablar con el enemigo como hizo Eva. Adán le había dicho, Dios dijo que no comamos de ese árbol que está en el medio. De todos podemos comer, menos de ese. Imagínense que Adán y Eva cayeron en esta tentación de él por la comida cuando tenían tanta abundancia. Era lo contrario de lo que le estaba pasando a Jesús. Ellos tenían todo a su mano, podían comer todo lo que querían. Maravilloso dice que era aquel huerto de Edén, aquel jardín. Pero el enemigo los llevó a que cogieran lo que Dios le había dicho que no tocaran. Y por eso cayeron, desobedecieron a Dios y le entregaron toda autoridad en la tierra al enemigo. Entonces no debemos de conversar con el enemigo. O sea, debemos de contestarle como Jesús le contestó. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Por eso es tan importante, iglesia, leer la palabra cada día. Conocer lo que dice la palabra, meditar en lo que leemos. Orar, reunirnos para recibir la palabra edificante que Dios nos da, lo mismo los domingos que en los estudios. ¿Para qué? Para poder estar fuertes cuando venga la tentación, porque la tentación va a venir, la tentación física va a venir. Y sabemos que aquí lo que entregó el primer Adán, Jesús, el segundo Adán, lo recuperó. Él no cedió a las acechanzas del enemigo. Y sabemos que este hambre en él implicaba debilidad en su cuerpo físico.
Y eso nos enseña que va a haber momentos que vamos a estar débiles, cansados, agotados, y es cuando el enemigo va a venir a tratar de atacar nuestra vida. El enemigo sabe en el área que somos débiles, no porque él lo sabe todo, pero él nos ve actuar a nosotros, escucha lo que nosotros hablamos, y entonces él sabe que hay debilidad en esa área de nuestra vida y nos va a venir a atacar, ¿verdad? Así que debemos de depender y de confiar en la palabra de Dios, que aunque tengamos necesidades, aunque tengamos hambre en diferentes áreas físicas, debemos de confiar que Dios es nuestro proveedor. Debemos de confiar que Él hará un milagro, abrirá una puerta, pero no debemos de ceder a las insinuaciones del enemigo, a hacer algo que vamos a desobedecer a Dios. Amén. Amén. Así que dependa y confíe de Dios. Y vamos a ver el 2 en lo psicológico. Vamos a ver en Lucas 4 del 5 al 8 dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dio como una visión así de todos los reinos. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo se la doy. ¿Quién se la entregó? Adán y Eva. Por eso todos los reinos del mundo, todos los gobiernos del mundo. Miren, cuando Jesús llegó a la tierra, la gente en Israel creía que Él iba a instaurar un nuevo gobierno, pero es que Él no vino a eso. Él vino a traer un gobierno, un reino, pero espiritual, porque los gobiernos del mundo están dirigidos por el enemigo. Ahí se ve claramente, dice: todo te los doy si tú postrado me adoras. O sea, si haces lo que yo quiera. Dice: todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta tentación fue con la intención de lo que ven los ojos, poseer lo que los ojos agradan. Eso le pasó a Eva en el Edén. Miró el fruto. Todos eran muy lindos los árboles que habían allí. Todos los frutos eran preciosos. Pero ella miró a aquel y aquel tenía algo, dice la palabra, que era codiciable. Algo que ella dijo: bueno, todos los otros los he comido, pero quiero comer esto. Como decimos, el fruto prohibido, lo que no se debe hacer, ¿verdad? Y entonces miró, codició, tocó, olió y comió. Los 5 sentidos ahí puestos en manifiesto. O sea, nosotros cedemos y caemos por los sentidos. Hay 5 sentidos espirituales y 5 sentidos naturales, que son ojo, olfato, oído, gusto y tacto. Entonces Él le mostró los reinos del mundo, ¿verdad? Y Eva se le mostró el fruto que era bueno para alcanzar sabiduría. Le dijo el enemigo: ¿qué sabiduría? La sabiduría humana, o sea, el razonamiento humano. Y dice que le mostró todos los reinos a Jesús. Esos reinos comprendían el gobierno romano que había, el imperio romano. El enemigo estaba listo para cederle todo esto a Jesús. En cambio, que Él cambiara la lealtad a Dios Padre por adorarlo a Él. O sea, por primera vez alguien se le oponía al enemigo a decirle: no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque era humanamente absurdo que Jesús rechazara esto, que rechazara todos los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba llamado a ir a una cruz. Y el enemigo lo sabe, el diablo lo sabía. ¿Por qué? Porque él sabe la Biblia. Él estaba en el cielo, él conoce a Dios cara a cara. Se le reveló porque quiso ser igual a él en su orgullo de que le rendieran homenaje a él, de que le rindieran adoración a él. Entonces él quería darle los reinos a Jesús para que Jesús no fuera a la cruz. Estaba cortando la corona de rey antes que la corona de espina. Quería decirle: yo te voy a hacer el rey, no tienes que ir a la cruz, no tienes que hacer ese sufrimiento, no tienes que pagar ese precio. ¿Y saben qué? Esto nos enseña que hay 2 soberanos en este mundo. Está el reino de la luz, de Cristo Jesús, el reino de la tiniebla, de Satanás. ¿A quién de los dos vamos a obedecer? ¿A en quién vamos a vivir?
¿En quién vamos a confiar? ¿O somos del reino del Señor o somos del reino del enemigo? No podemos estar en dos lugares, ¿verdad? Y durante la historia de la humanidad, todo se impone por las fuerzas grandes, por los grandes imperios. Sabemos que los imperios del mundo, a través de los años, los hemos visto, han tomado poder, han conquistado a través de la fuerza, a través de fraude, a través de guerra, pero el reino de Dios es diferente. El reino de Dios viene a traer paz, viene a traer unión, viene a traer bendición, ¿verdad? Salvación, viene a traer vida eterna para ti y para mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y vemos que a veces nosotros pensamos, bueno, el mundo utiliza diferentes métodos en la vida de los negocios, las finanzas, en la familia. Hasta a veces eso se cuela en las iglesias y nos justificamos diciendo, bueno, para alcanzar el éxito, si los demás lo hacen, yo lo puedo hacer también. Y debemos de tener cuidado, porque cuando abandonamos los principios de la palabra de Dios para hacerlo a nuestra manera, o sea, para tener éxito a nuestra manera, para poder, como el enemigo le planteó a Jesús, vas a reinar, vas a ser famoso, vas a ser popular, vas a tener de todo, vas a tener aplausos, admiración. A veces como seres humanos anhelamos eso, pero Dios quiere darnos bendición, pero cuidado en la forma que lo vamos a lograr, no porque los demás o el mundo allá afuera haga las cosas incorrectas, nosotros las vamos a hacer para tratar de ser famosos y alcanzar las glorias que este mundo ofrece. Dios nos quiere bendecir y nos quiere bendecir en grande, pero a la forma de Él, a la manera de Él, teniendo un estilo de vida, iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios. Y el estilo de vida, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que es la mejor adoración a Él. No es solo adorarlo con los cantos, eso es una manera de adoración. Pero Dios quiere que lo adoremos con un estilo de vida. Asimismo, el enemigo de nuestras almas quiere que el mundo y aún los creyentes le adoren a Él. Él quiere arrancarnos, ¿verdad?, de la bendición del reino de Dios, adorándolo, ¿qué? Haciendo la voluntad de Él. Y cuando hacemos la voluntad del Padre, lo que dice en la palabra, a través del poderoso Espíritu Santo que está en nosotros, esa es la mejor adoración, un estilo de vida agradable a Dios delante de Él. Y vamos a ver en el 3, dice que lo tentó espiritualmente, y eso está en Lucas 4, del 9 al 13. Y si lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, porque después siguió. Yo quiero que usted se meta un poquito en esto que pasó. Dice que lo llevó al templo de Jerusalén y lo puso en la parte más alta y le dijo, tírate. Y le citó la palabra. Ve que el enemigo sabe la palabra, él conoce la palabra. Le citó el Salmo 91. Mira, tírate, porque Dios va a mandar a los ángeles que te cojan. Entonces imagínense el templo lleno de personas, allí en el patio que llegaba la gente, que los atrios, que es el patio, pues como un espectáculo así. Me imagino que le estaba incitando para que Jesús hiciera como si hubiera caído de un paracaídas o hubiera venido como un extraterrestre, cae y los ángeles lo recogen y ven la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero Jesús le dijo no. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tientes. En pocas palabras, mire, hay dos maneras de despreciar a Dios y de tentarlo. Uno es ignorando su poder, lo ignoramos. Y el otro presumiendo de su poder. Y eso era lo que el enemigo estaba llevando a Jesús. Ambas formas son tentar a Dios, cometer cualquier tipo de imprudencia, abusar de nuestra relación con Él. Esto el apóstol Juan lo llamó la prueba del orgullo de la vida y de las riquezas. O sea, tiene que ver con el área del espíritu, lo espiritual, y la fe.
y de desafiar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe implica esperar pacientemente en Dios y hacer su voluntad. En ocasiones nosotros ponemos a Dios a prueba, como cuando nos queremos ir por encima de Él y lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y lo vemos en el pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel, Dios, el Padre, lo saca del desierto, lo saca con maravillas, le da el maná, ellos no tenían que trabajar, le da el agua, después querían carne, le da codornices, se quedaron sin agua y empezaron a protestar. ¿Acaso Dios está entre nosotros? ¿Qué pasa que no tenemos agua? Nos sacó a este desierto a morirnos de hambre. Dudar de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Cuando estaba preparando el mensaje, me estaba acordando nosotros tenemos 4 nietos, pero tenemos un varón de 7 años. Y los padres compraron el equipito ese que se llama Alexa y lo conectaron al televisor. Y él, cuando quiere ver una película, le dice: Alexa, y le dice, vamos a suponer, Spider-Man, right now, o sea, ya, ¡pum!, la película. Y a veces nosotros tentamos a Dios queriendo que Él haga las cosas a nuestra manera y en el momento que nosotros queremos, y también lo tentamos haciendo cosas que van en contra de su palabra. Si su palabra dice que Él va a bendecir la obra de nuestras manos, no debemos hacer cosas para ganar más dinero que sean fuera de la ley. Dios dice muchas cosas en su palabra y a veces nosotros lo queremos poner o lo ponemos a prueba. Pero que estoy orando hace tanto tiempo por esto, ¿y por qué Dios no me contesta esta oración? Yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo quiero que sea ya. Eso es poner a Dios a prueba, tentar a Dios. Y no debemos de ser así, iglesia, ¿verdad? Debemos poner y depositar nuestra fe en Él. Jesús no cedió ante ninguna tentación porque Él conocía bien quién era. Tú y yo debemos de conocer quiénes somos en Cristo. Tenemos un poder sobrenatural en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y puede que haya debilidades en nosotros, pero esa debilidad, si usted la confiesa y la lleva a Dios, eso va a ser una fortaleza y usted va a poder salir de eso, porque a veces hay debilidades en nosotros que el enemigo las conoce porque nos ve actuar, ve lo que decimos, nos ve cómo hacemos y está ahí atacando. Manda a sus secuaces, los demonios, a hacernos caer. A veces ve que nuestra debilidad es, nos cuesta leer la Biblia. ¿Qué vas a leer la Biblia si total no la entiende? ¿Para qué vas a ir al grupo? Mira que estás cansado, llegaste del trabajo, pero tú sabes lo que es. El domingo, cógete un domingo libre, sí, total, descansa con tu familia. Si nosotros le ponemos oído a eso y lo obedecemos, estamos tentando a Dios, porque todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Y vamos concluyendo la batalla tuya y mía, porque aquí dice que no termina. Dice que el enemigo solamente se apartó por un tiempo de Jesús, porque después siguió tentándolo. En el Getsemaní fue la tentación más fuerte, la lucha más fuerte que hubo cuando Jesús iba a ir a la cruz. Getsemaní quiere decir lugar de trituración. Dice que su dolor era tan grande por lo que iba a pasar momentos después en la cruz, que dice que Jesús sudó gotas de sangre. Sus vasos capilares se rompieron de la tensión tan grande que tenía, porque como hombre sabía lo que tenía que sufrir en esa cruz, pero como Dios nos amó tanto, Él dijo, no, yo voy a ir a la cruz. Por eso dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces debemos de decirle eso a Dios, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y creemos que es como nosotros lo decimos. Y a veces decimos, no, pues es así, yo creo que es así, yo no cambio, a mí no hay quien me cambie. Miren, debemos de examinarnos, porque si nosotros decimos que a nosotros no hay quien nos cambie y que nosotros no queremos cambiar, verdaderamente hay un nuevo nacimiento en nosotros, porque el Espíritu Santo que está en nosotros dice que nos va a llevar a toda verdad y nos va a ayudar en esa debilidad para que hayan cambios verdaderos en nosotros. Y dice que en Marcos 1:13
Puedes poner Marcos 1:13, dice. Al final dice que Jesús estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Miren, las fieras del campo, las fieras salvajes y los ángeles, cada uno en su forma sabía la autoridad del Hijo de Dios y estaban allí con él y respetaban esa autoridad. Fíjense que dice que los ángeles le servían, reconocían la autoridad de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Vino a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Por eso te pregunto, ¿conocemos la autoridad de Jesús que está en nosotros? ¿Tenemos esa autoridad que tuvo Jesús sometido al Padre para vencer las tentaciones? Si estamos obedeciendo su palabra y haciendo su voluntad, sabemos que esa autoridad viene a nosotros o está en nosotros, y ninguna tentación, por fuerte que sea, iglesia, nos puede hacer sucumbir, sino que dice la palabra que junto con la tentación va a venir la salida, porque Él sabe, Dios nos ve y permite esa tentación, no la manda para que seamos fortalecidos. No viene de Él, pero al final algo bueno pasa. Así que si usted está pasando por una tentación, por una prueba difícil, no diga que vino de parte de Dios. Dios no la manda, pero sí Dios la utiliza para bien. Fortalezcase en el Señor, fortalezcase en la palabra. Jesús nos conoce muy bien a ti y a mí. ¿Sabe por qué? Y sabe cuál es nuestra debilidad, sabe cuál es nuestra lucha por la que estamos pasando o nos están haciendo pasar, porque Él la pasó y la venció. Y dice en Hebreos 4:14, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando del Señor Jesús, que no se compadezca de nuestras debilidades. Él sabe tu debilidad y la mía. Yo quiero que tú pienses en un momento qué es la debilidad, la lucha que estás pasando ahora. Quizás hay las fuerzas del enemigo, están aplastándote en alguna área de tu vida, están aplastando a tu familia, están aplastando el matrimonio, porque quieren traer muerte a tu vida. Quizás es tus finanzas, pero dice que Él lo conoce todo y Él puede compadecerse de ti y de mí. O sea, no es un Dios ajeno que no sabe lo que yo siento, no, Él lo sabe porque Él lo pasó y pudo vencer. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él decidió obedecer al Padre y no al enemigo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es el que nos puede dar la gracia para salir de esa situación. Cuando vamos delante de su presencia, delante de su trono, que le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, fortaléceme. Ya no puedo más. A veces estamos en el punto de quiebre. Fortaléceme. Y dice que Él, a través de su Espíritu Santo, fortalece, a través de su palabra, a través de la comunión con los hermanos, a través de la oración. No tenga temor pedir ayuda, contar su problema, su necesidad. Para eso estamos los pastores, para animar, para levantar, para pasar ese tiempo con usted y poder ver la victoria que está ahí al doblar de la esquina. Si Jesús hubiera sucumbido ante esta tentación, tú y yo hoy no podíamos ir delante del trono de gracia a pedirle, porque dice que Él está intercediendo por nosotros al lado de Dios Padre. Miren, lo que Jesús logró con su muerte y su resurrección, en el cielo hay un hombre resucitado, hombre y Dios, Jesús. Él tenía este cuerpo igual que tú y que yo, y ahora tiene este cuerpo pero incorruptible, como lo tenían Adán y Eva. Miren todo lo que Jesús logró cuando venció esa tentación. O sea que esto nos enseña que cualquier dificultad, cualquier tentación, cualquier prueba que viene a nuestra vida mala, Él nos va a dar la victoria si confiamos en Él. Amén.
Él no nos dijo que nos iba a librar de ella, sino que nos iba a ayudar a pasar ese tiempo. Íbamos a salir victoriosos. Amén. Póngase de pie. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Hay que cantar. Cierra sus ojos. Y yo quiero decirte que lo único que nos libra, piensa bien en esto, de las tentaciones y de las pruebas y las dificultades en la vida, es nuestra confianza absoluta en Dios y la obediencia a su palabra. Ese deseo firme en nosotros de apartarnos del pecado. Ese deseo que viene muchas veces del interior nuestro de hacer lo malo, apartarnos del pecado y todas sus formas de mentiras. O sea, cuando tomamos esa decisión, iglesia, piensa en esto ahí con tus ojos cerrados. Yo voy a estar firme, me voy a apartar del pecado, no voy a dejar que esas áreas que están débiles en mí sean acariciadas y yo permita que la tentación siga afectando mi vida. Cuando eso ocurre y no escuchamos las sugerencias del enemigo y confiamos firmemente en la palabra de Dios, como dice aquí que pasó en el desierto, Él se apartará de nosotros y nos dejará tranquilos por un tiempo, porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Él quiere levantar en ti una mujer fuerte en el espíritu, un hombre fuerte en el espíritu, alguien que pueda ser poderoso en el nombre de Jesús aquí en la tierra, porque Él nos ha comisionado a ti y a mí para traer un nuevo tiempo, una nueva generación que pueda ser fuerte en el espíritu, que pueda resistir los embates del enemigo y seguir adelante. Sabe que el enemigo nos ataca de tiempo en tiempo. Muchas veces cuando hay crecimiento en las iglesias, Él ataca para que se pare el crecimiento. Pero debemos de estar alerta, porque no podemos dejar entrar en nuestras vidas nada que venga de Él. Debemos resistirlo con la oración, con la palabra, con buscar ayuda si es necesario y pedirle a Dios que nos fortalezca a través de su espíritu esa área. Muchas cosas vienen a nosotros, tentaciones en lo físico, en lo espiritual, en lo psicológico, para destruirnos. Pero debemos fortalecernos en Dios y en el poder de su palabra. Voy a orar por ti. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Levanta ahí tus manos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un Salvador vivo, un Salvador que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias porque tenemos un Salvador que se compadece de nosotros, o sea, nos entiende cuando somos tentados. Y gracias, Señor, porque podemos decirte, ayúdame en esta debilidad, fortalece esta área de mi vida, fortalece esta área de mi familia. Yo quiero serte fiel y yo quiero tener victoria, porque sé que todo esto que estoy atravesando no viene de ti, porque nada malo viene de ti. Gracias te damos, Señor, porque tú no mandas tristeza, tú no mandas angustia, tú no mandas enfermedades, tú no mandas pruebas malas a nuestra vida, tú no mandas destrucción, tú no mandas calamidades, tú no mandas nada malo. Gracias porque tú dices tu palabra que tú mandas todo buen regalo, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de ti. Gracias, Señor, hoy te damos porque sabemos que estamos creciendo en tu palabra y que cada situación que enfrentemos, tú nos vas a dar la victoria. Gracias porque hemos aprendido hoy que no debemos de hablar con el enemigo, sino contestarle con la palabra y obedecer tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas a tu iglesia para este crecimiento que está viniendo, que tú fortalezcas a cada persona aquí, a cada familia, mi Dios, a cada joven, a cada adulto, que puedan fortalecerse en ti, en tu palabra y en el poder de tu espíritu, mi Dios.
haciendo en tu iglesia y en cada iglesia alrededor del mundo. Te damos gracias, Padre. Gracias porque estás preparando una nueva generación para un avivamiento como nunca antes ha pasado. Gracias, Señor, porque veremos a miles llegando a tus pies. Gracias, Señor, porque ese avivamiento traerá sanidades, milagros, maravillas y prodigios. Yo hoy clamo, mi Dios, que si hay alguno enfermo entre nosotros, es sanado a través del poder de tu Espíritu Santo. Que tú haces en tu pueblo milagros creativos, mi Dios. Tú haces cosas que aún no te pedimos. Las haces, Señor. Gracias porque hoy tú estás restaurando vidas en tu pueblo. Tú estás restaurando cosas rotas. Gracias porque estás trayendo nueva esperanza a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú estás supliendo necesidades, mi Dios. Porque tú estás fortaleciendo la fe de cada uno, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Qué alegría poder participar hoy juntos como familia de Dios, como pueblo de Dios acá en Nuevo Comienzo. Le animo que venga a los grupos entre semana. Martes tenemos acá, miércoles y el jueves hay allí en casa de Olga y Emenegio. Les animo que esta semana compartan con personas el Evangelio. Yo quiero que usted reflexione y diga: ¿cuánto hace que no he ganado a nadie para Cristo? ¿Cuánto hace que no he traído a nadie a la casa de Dios? Señor, yo quiero ser sabio, como explicó el pastor. Yo quiero ser sabio, como dice tu palabra, y ganar almas. Ayúdame a ganar a mi familia, ayúdame a ganar a mis amistades. ¿Y sabe qué? Dios va a contestar esa oración. Porque Él quiere que todos, dice, le conozcamos. Que todos vengamos a su casa, que todos tengamos salvación, para todos estar un día allá en el cielo con Él. Sabemos que los tiempos se acercan, que la venida del Señor está cerca. Y Él quiere que tú y yo seamos esos pregoneros de las buenas noticias de salvación. Amén. No tema a rechazo. Sabe que lo que estamos compartiendo es la mejor palabra. Estamos, como dijimos en una prédica hace unos días, compartiendo la gran cena. Hay muchas personas que conocemos que tienen derecho a comer en esa cena, que tienen derecho a sentarse en esa cena y están esperando que tú y yo le hablemos. Amén. Que tenga una semana bendecida, que Dios les sorprenda esta semana con milagros, maravillas, prodigios. Déjese sorprender por ese Dios sobrenatural que le ama tanto y quiere tener una relación linda con usted y su familia. Dios les bendiga. Vamos a cantar esta canción.